7:42 de la mañana, Venezuela. Gracias por seguir en sintonía de Primero es Noticia a través de las pantallas de Canal I. Hoy en nuestro segmento de la entrevista voy a estar conversando con Patricia Valenzuela, médico internista e infectólogo. Doctora, bienvenida a las pantallas de Canal I. Gracias, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre que la Organización Mundial de la Salud hace unos días reaccionó a la recomendación por parte del Comité de Emergencia de declarar el fin de la salud pública internacional por la COVID-19. ¿Esto sería positivo, doctora, o sería negativo? No, es positivo definitivamente después de 3 años de pandemia propiamente dicha, de un gran número de casos, más de 700 millones de casos en el mundo de COVID-19 y muertes también importantes, 6 millones aproximadamente, que llegase este momento de finalizada la fase de emergencia de salud pública internacional es bueno porque, entre otras cosas, se pueden ir eliminando todas aquellas restricciones de movilidad, tanto aérea como terrestre, que había entre los países en el mundo. Aquellos requisitos de viaje con respecto a las pruebas, la reacción de cadena polimerasa en tiempo real que había que hacer para entrar a uno u otro país. Esto a su vez permite, bueno, que termine de reactivarse todos los sectores que pues hacen vida en los diferentes países, el económico, el educativo, sin restricciones. También es importante porque nos dice, y quizás esta es la interpretación más clara y más importante, valga la redundancia, que el riesgo de colapso sanitario, del colapso del sistema de salud, ya no está presente. Es decir, se siguen diagnosticando casos, se sigue hospitalizando y también reportando muertes por COVID-19 en el mundo, pero no en las mismas cantidades que 2020, 2021 claro. Y el primer semestre de 2022, que colapsó hospitales en todo el mundo, hubo escasez de oxígeno, hubo escasez de absolutamente, bueno, de todos los insumos necesarios para atender a una persona con COVID-19. Entonces, este riesgo ya no está presente. Eso es bueno, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque se han podido administrar una gran cantidad de vacunas en el mundo, todavía hay que seguir vacunando, pero además, aun cuando esos anticuerpos que se generan por la infección aguda pueden ir mermando, disminuyendo en el tiempo, también están presentes y en combinación con los anticuerpos neutralizantes que se desarrollan por la vacuna, esto hace que pues, los casos no sean formas severas, que no haya tantas hospitalizaciones ni tantas muertes. Entonces, realmente es un buen momento, pero no es igual a que la pandemia se acabó. Exacto, porque es importante destacar eso. No es el fin de la pandemia, ni tampoco el fin del virus, porque para nadie es un secreto que el COVID-19 llegó para quedarse y pueden surgir nuevas variantes a raíz del mismo. Es totalmente correcto lo que estás diciendo. Esto que te acabo de describir y la de que trata de darle una interpretación más sencilla a la declaración de la Organización Mundial de la Salud, no es igual a que se acabó la pandemia, no es igual a que COVID-19 desapareció del mundo, no. Sigue habiendo transmisión de SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 en Venezuela y en el resto de los países del mundo. Y tampoco es igual, vamos a quitarnos la mascarilla, ya no nos vamos a cuidar, ya no es igual. Además, de hecho, en este momento hay 2 variantes o 2 sublinajes de la variante Omicron que están siendo de vigilancia, son de interés porque se han identificado y diseminado en un gran número de países. Más de 30, 40 países ya tienen, por ejemplo, la XBB.1.16. Se transmite igual, se previene igual, pero el avance en los países ha generado una alerta. ¿Y los síntomas son parecidos igual en todos los sentidos? Sí, los síntomas siguen siendo iguales, es ese abanico que va desde la persona que le da ese cuadro viral con fiebre no muy alta, intermitente, congestión nasal, dolor de garganta, malestar general y bueno, en algunos casos puede haber síntomas gastrointestinales. Recordemos que pues coronavirus, SARS-CoV-2 es un coronavirus y tiene un abanico más o menos importante y diverso de síntomas, pero es esencialmente los mismos.
Además, la transmisión es igual, es a través de las gotitas de saliva y de esas microgotitas que conforman los aerosoles, y la prevención es igual. ¿Y cómo es la prevención? Usando mascarilla, guardando la distancia, mejorando la ventilación y completando el esquema de vacunación. A propósito de lo que usted está comentando sobre las medidas de bioseguridad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, comentó que el día de ayer que se mantendrán las medidas de bioseguridad en todo el país. Y está bien porque además hay lugares emblemáticos del día a día de nosotros, de los ciudadanos, donde hay que usar la mascarilla. En el transporte público venezolano hay que usarlo, y en línea general en el transporte público del mundo, en los metros, donde no puedes garantizar una ventilación, abrir ventanas, y hay un número importante de personas. Hay que usar la mascarilla. El lavado de manos con agua y jabón o desinfección con gel antibacterial también es importante, siempre lo ha sido, antes de la pandemia, en pandemia y después de la pandemia o después de la fase de emergencia. Tenemos que seguir con la higiene de manos, bien sea lavado o desinfección. Y el uso de la mascarilla, además, en las instituciones de salud es necesario, porque aquí ahorita nos enfocamos en hacer diagnósticos, ciertamente, y en proteger y cuidar a las personas vulnerables, a esos grupos vulnerables, a la tercera edad, los que tienen una afección crónica sin pertenecer a la tercera edad, porque todos podemos tener un tío de 50 años o menos que es hipertenso, o que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que es diabético. Y que son las personas que más están expuestas a este virus, porque recordemos que este es un virus sumamente fuerte y es mortal. Sí. También es correcto. Pensamos que como hay disminución ciertamente de los casos severos, pero las personas que tienen una afección crónica tienen un sistema inmunológico debilitado, y si además no ha completado su esquema de vacunación, puede hacer una forma severa, puede necesitar hospitalización y puede poner en riesgo su vida. Entonces tenemos que cuidar a la abuelita, al tío, al primo, al esposo, a la pareja que tenga alguna afección crónica, porque son los más vulnerables. Aparte de las medidas de bioseguridad que usted está recomendando, ¿qué otra recomendación como infectólogo usted le hace a todas las personas? Fíjate, una recomendación ahorita que podríamos decir que está de moda es revisar la tarjeta de vacunación del niño, del adolescente y del adulto, porque todos a lo largo de la vida debemos vacunarnos. Entonces, primero hay que completar el esquema de vacunación contra COVID-19 del grupo familiar, según edad, según prioridad, según riesgo. Eso ya está estipulado y sigue siendo gratuita la vacunación contra COVID-19. Pero también tenemos que revisar la tarjeta de vacunación de nuestros hijos, los nietos, los sobrinos, los ahijados, para saber si las vacunas de esos niños están completas. Y si no están completas, pues llame a su pediatra, acérquese al centro de vacunación más cercano, a los centros de salud, que son los ambulatorios, las unidades sanitarias, para que la ayuden y revisen y pongan al día las vacunas de ese niño. Igualmente, los refuerzos que corresponden en la adolescencia, y el adulto tiene que vacunarse también y tiene que ponerse al día con influenza, neumococo, VPH en las mujeres, y yo creo que eso es válido en pandemia y fuera de la pandemia. Claro, un dicho y un eslogan que siempre estaba durante la pandemia y después de la pandemia es cuida y cuida a los tuyos en este tiempo de COVID-19. Nosotros estamos conversando con Patricia Valenzuela, médico internista e infectólogo. Vamos a establecer una breve pausa, pero al regreso más información aquí en Primeros Noticias. No se aparten. Amigos, gracias por seguir conectados a nuestras pantallas. Nosotros estamos conversando con Patricia Valenzuela, médico internista e infectólogo. En la parte anterior hablamos sobre las medidas por la pandemia de la COVID-19. Ahora es momento de hablar sobre un tema que está en la palestra y que a todos nos está afectando de una u otra manera, y es que la ola de calor, así lo indicó ayer el INAMED, se extenderá hasta junio, doctora. Entonces me encantaría que usted nos dijera cuáles serían esas consecuencias que pueden afectar en la ola de calor. Bueno, lo principal es la deshidratación. Tenemos que mantenernos hidratados, tomando agua y esas bebidas con electrolitos, porque cuando hay las temperaturas que hemos tenido, 28, 30 grados, además los cielos tan despejados donde los rayos del sol, la incidencia es como más directa, ¿verdad? Las pérdidas insensibles de agua del cuerpo aumentan. Entonces la deshidratación
te puede descompensar cualquier afección crónica que padezca la persona, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, incluso las afecciones respiratorias también. Y importantísimo es, bueno, mantener el tratamiento el tratamiento crónico que la persona tiene que recibir, lo tiene que mantener. Hay que además estar atentos a bajas de tensión, sudoraciones profusas, mareos, también el descenso o en el número de micciones, es decir, el ritmo miccional disminuye, hay que estar pendiente. La escasez de saliva siempre se siente, que la saliva se pone espesa o tú sientes que tienes la garganta seca, porque esos son signos de deshidratación. Y las personas también, algunas pueden sentir palpitaciones, entonces aquí hay que estar pendiente porque las personas diabéticas, cuando se deshidratan, el azúcar en sangre puede elevarse y eso produce una hiperglicemia, porque el organismo está tratando de compensar a través de ciertas hormonas y bueno, esto puede también generar que la deshidratación aumente y el ritmo cardíaco también se puede ver alterado porque al producir deshidratación alteras los electrolitos en sangre, lo que es sodio y potasio y magnesio también, y eso puede traer como consecuencia arritmias cardíacas. O sea que las personas que usted mencionó con estas patologías son las que más están propensas y tienen que estar chequeándose constantemente con estas olas de calor. Sí, las personas con afecciones crónicas y las edades extremas de la vida. Los niños, ¿por qué? Porque el niño, la hidratación del niño no suele ser espontánea. Es la mamá o la tía o la abuela que está detrás, mira, toma agua. Entonces, claro, el niño está jugando y se le olvida. Y si está expuesto en ese momento al sol, el horario de 11 a 4 de la tarde es cuando el sol es más intenso. Entonces hay que ver qué sucede, por ejemplo, en los recreos en los colegios, en los liceos, es importante. Y las personas de la tercera edad también. Las abuelitas, los abuelitos son como los niños. La hidratación o que tomen agua es más complicado, se les olvida, se les hace más difícil o la tienen restringida porque, por ejemplo, los cardiópatas tampoco pueden tomar tanto líquido como uno quisiera. Entonces, las edades extremas de la vida y las personas con afecciones crónicas hay que estar atentas en este sentido, vigilando hidratación, que no se exponga muchísimo al sol, el uso de bloqueador, además mantener su tratamiento que corresponde. Doctora, ayer leyendo un artículo muy importante sobre este tema de la revista Natural Communication, ellos afirmaban que se ha incrementado el número de muertes por enfermedades respiratorias debido a las altas temperaturas. ¿Cuál es su opinión al respecto? También puede ser, de hecho, dentro de estas afecciones crónicas que te comento, las afecciones respiratorias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay un daño en el tejido pulmonar que se cronifica, puede ser enfisema, puede ser asma que no se haya controlado como corresponde y produce alteraciones en el tejido pulmonar. Pero es que además las altas temperaturas y la humedad, porque ese es el otro detalle que también hace que la sensación térmica sea más alta, entonces si reporta 28, 30 grados, uno siente que es mayor, además hay poca brisa y la humedad aumenta, entonces eso complica todo y ¿qué sucede? Se produce una vasodilatación en todo el organismo. Y por eso nos vemos rosaditos o rojitos en la cara cuando está haciendo mucho sol, pero en las vías respiratorias, al producirse esa vasodilatación, aumentas la producción de secreción o de moco en el tracto respiratorio. Y eso, bueno, puede producir aumento de la tos, también puede, así como tienes aumento de la secreción, esto puede obstruir la vía aérea, también en respuesta a esto puede haber broncoconstricción y eso disminuye el diámetro de la vía respiratoria y eso produce dificultad para respirar. Entonces sí, también puede haber, así como los trastornos del ritmo cardíaco, puede haber alteraciones en esa dinámica de la respiración. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en nuestro segmento de la entrevista en Primero es Noticia, sumamente recomendable para todas estas personas. Actualmente atravesamos por una ola de calor que se extenderá hasta junio, usar protector solar y tomar mucha agua para no caer en la deshidratación, como lo comentó la doctora y médico internista e infectólogo Patricia Valenzuela. Hasta aquí nuestra presente emisión de Primero es Noticia, no sin antes recordarles que a su completa disposición tienen nuestras redes sociales @noticiascanal y @yumagarciatv. Que tengan un excelente miércoles.